Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando del pacto fiscal. Con nosotros el ministro de Autonomías, Hugo Siles, el secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, y Rafael Archondo, el periodista Rafael Archondo. Como le indicaba, la pregunta con la que cerrábamos el anterior bloque, ministro, usted ponía como una cuestión importante el tema de que los estatutos autonómicos de los departamentos estén hechos. Ministro, ¿esto es una condicionante para el pacto fiscal? Susana, José Luis, Rafael, en la última etapa, cuando analicemos las fuentes de los recursos, cuando hayamos resuelto las agendas también, que está en la tercera etapa, cuando resolvamos este problema de la burocratización, cuando resolvamos eso, vamos a llegar a una quinta etapa donde analizaremos la fuente de los recursos, el componente tributario, pero necesariamente el acuerdo tendrá que convertirse en ley, porque el acuerdo de pacto fiscal se trasladará luego a la Asamblea Legislativa Plurinacional para hacerse ley. En ese recorrido, la Asamblea Legislativa Plurinacional nos va a exigir, como corresponde, nos va a exigir dónde están sus dispositivos autonómicos aprobados. Es una condición hasta legal, o sea, no podemos entrar nosotros a un pacto fiscal, a un acuerdo, sin tener nuestros dispositivos autonómicos, bases constitucionales, departamentales, cartas orgánicas en la vigencia. Pero se lo puede hacer paralelamente, mientras se debate. Ya se comienza el trabajo, ya las etapas caminan, pero es en la quinta etapa que vamos a... Entonces, ¿qué hemos hecho también nosotros? Nos hemos acercado al Tribunal Constitucional Plurinacional, hemos estado en Sucre hace 2 días, hemos visto que hay un pedido clamoroso de los municipios para que aceleren también estos controles de constitucionalidad. En el caso de Santa Cruz es un caso especial, ¿no? Ellos no van a ir a referéndum, pero tienen que adecuar ese estatuto. ¿Por qué no se adecuó en 4 años? Yo tengo una versión que creo que es un poco la que uno a estas alturas, con la experiencia ya en asambleas, en consejos, conoce. Es decir, no ha habido, desde la mayoría oficialista del gobernador, exgobernador Costas, no ha habido la voluntad para adecuar ese estatuto. Tenían la votación suficiente, podían haber aprobado y adecuado. Es una respuesta que yo creo que, inmediatamente se traduce en lo que yo dije una vez: ineficiencia de la Asamblea para tomar decisiones sobre la aprobación del estatuto. Quisiera trasladar esa pregunta a don José Luis. Don José Luis, ustedes han aprobado un estatuto autonómico mediante referéndum que luego fue invalidado, y ese estatuto debía mandarse al Tribunal Constitucional. Y aquí dice, como todo el resto de los estatutos que van a hacerse en el país. Pero una cosa que llama la atención dentro del Estatuto Autonómico de Santa Cruz es el artículo 6 en disposición transitoria, donde dice órgano de control de constitucionalidad. En caso de que la conformación del órgano de control de constitucionalidad de Bolivia llegue a realizarse en violación a los principios constitucionales de independencia de poderes y de idoneidad, y en especial de la función judicial, el Departamento Autónomo de Santa Cruz no se someterá a la jurisdicción hasta que cese su violación. Esto es casi decir que este estatuto estuviera encima de la constitución política del Estado que nos rige a todos los bolivianos. No, uno de los conceptos que siempre ha manejado la gestión de Rubén Costas es el cumplimiento de la legalidad. Por eso es que en 9 años todavía está sentado ahí, estuvo sentado, porque se ha cumplido con todo lo que determina la ley, a pesar de que han metido juicios de todo y de nada. Ahora, ¿por qué los estatutos? Los estatutos fueron votados en un 86% por la población. Eso está reconocido por la Constitución. La adecuación simplemente son los cambios que se puedan hacer para que después pase al Tribunal Constitucional en lo que es el tema netamente de lo que es el control constitucional. Hasta ahí, antes de todo este tema, habían muchos problemas de gestión que había que solucionar. Problemas de agua, problemas de electrificación, problemas de caminos, problemas de desastre. Y la gestión priorizó el tema, programas, proyectos de inversión, hasta llegar a los indicadores que tenemos en este momento, porque consideramos políticamente
que esos estatutos en su momento no tendrían ningún problema de adecuarse porque ya estaban votados. O sea, no tuvieron tiempo. No, la verdad que no se lo tocó porque era en ese momento, con todos los problemas que teníamos de manejar solamente un 1% del presupuesto general de la nación, tener que administrar todas las presiones que habían. Nos entregan los hospitales el 2013, 2014. ¿Cómo nos traspasó el municipio, por ejemplo, los hospitales de tercer nivel? En eso coincido con Hugo, de una mala manera. Entonces, cuando ya se quiso tratar el tema de los estatutos, ahí ya había por parte del MAS que hubo una instrucción política de no tocar el tema de estatutos. Y fue un tema netamente político que el MAS evitaba los 2/3 porque de una o de otra manera sacaron un pueblo indígena, que otra elección. Entonces ya hubo un manejo, un entrabamiento de tipo legal que lo ocasionó, lógicamente, el gobierno central. No había los 2/3 y que ahora que se ha vuelto el tema a tocarlo, yo lo escuché al ministro y dice, no deberían tocarlo en época preelectoral. No importa, pues, si se aprueba el estatuto, estamos cumpliendo con lo que ya está en la Constitución y es una simple adecuación. Y el nuestro no tiene mucha diferencia tampoco con los de Pando. Y allá sí fue aprobado. Entonces, ¿Por qué el gobierno cree usted que entrabó este proceso? Por un tema netamente político. Rubén Costa es el único opositor y hay que ponerle trabas en todo sentido. Pero justamente por eso justamente es que me llama la atención, don José Luis. O sea, siendo el Santa Cruz, la gobernación de Santa Cruz, el bastión de la oposición al gobierno central y constituyéndose sus estatutos autonómicos en el documento político más importante que ha tenido Rubén Costas, porque usted sabe todos los pleitos, etcétera, que han habido alrededor de la aprobación del referéndum, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, podríamos quedarnos hablando todo el programa sobre aquello. Pero llama un poco la atención que hasta ahora el departamento de Santa Cruz no tenga los estatutos aprobados en este sentido. A ver, Susanita, los estatutos de Santa Cruz fueron los que abrieron la posibilidad de tener autonomías en la Constitución. Porque si no hubiera sido ese primer proceso de referéndum autonómico, no hubiera habido autonomías en el país porque al gobierno no le interesaba tener autonomía. Ha sido forzado que después tuvo que entrar. Entonces, en Santa Cruz los estatutos fueron ya votados. El tema, que es un cumplimiento que hay que hacerlo, de la readecuación de esos estatutos y ponerlos en Constitución, que es un paso que se lo va a dar en cualquier momento y se lo va a poder realizar en cualquier momento. Básicamente, a lo que voy yo es que el gobierno también debería haberse preocupado de lo que es gestión técnica con esa cantidad de recursos, y eso fue lo que nos preocupó a nosotros, y los estatutos han corrido sus tiempos. Hace más de un año que están adecuados, están en la asamblea, están presentados en la asamblea y no hay 2 votos que del MAS que viabilizarían el tema de los estatutos. Y en cualquier momento vamos a poder. Hay que esperar la próxima. Ahí me ha tocado, José Luis, ahí me ha tocado porque yo he sido concejal y yo le digo, de ninguna manera podría ser admisible que se diga no hemos aprobado los estatutos en la Asamblea Legislativa Departamental por culpa del gobierno. Eso sí que primera vez que lo escucho, y de José Luis, pucha, me apena. Segundo, el MAS tiene 9 asambleístas. El partido de Rubén Costas tenía 14 asambleístas. Los indígenas eran 5 asambleístas, son 5. Es decir, es más, parte de la bancada de los indígenas, en una relación clientelar, forma parte de una alianza que tienen con el partido oficialista. Es decir, no solamente han tenido la votación, sino que han partido a la bancada indígena, y como hoy el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, don Filemón Escobar, responde de manera directa, pero absoluta al oficialismo de la gobernación. Es decir, eso conocemos nosotros. Segundo, no es posible, pues, que habiendo una posición del MAS y PCP con las organizaciones sociales, el Bloque Oriente, la plataforma, que observaba temas que estaban en ese estatuto, no se haya abierto un debate, un diálogo de inclusión. Primero, se han hecho unos talleres, pero absurdos,
en algunas regiones con solo funcionarios de la gobernación, tratando de llevar unos libros, firmas, más o menos lo que ha querido hacer y lo que quiere hacer Santa Cruz de la Sierra con su carta orgánica, aprobarla en carnavales, en Navidad, ¿no? Con unos niños, con unos estudiantes, cosas así que no se pueden admitir en este estado hoy, donde los vecinos participan, donde no se le puede marginar a la gente que se incluyan sus demandas. Por eso yo me siento tocado porque digo, ¿qué le podría echar la culpa yo al gobierno central de lo que no he hecho en mi asamblea departamental? He sido ineficiente estos años, no he tenido capacidad para sentarme y dialogar con el MAS, con los indígenas, y eso nos ha llevado 4 años o 5 años sin poder aprobar el estatuto. ¿Y por qué yo decía, José Luis, que hoy en esta coyuntura, en estos 3 semanas que faltan, 4 semanas, no me parece pues que sea serio que ahora en estas 4 semanas se les ocurra aprobar el estatuto? Esperen hasta el 30 de marzo. Eso es ser responsables. ¿Por qué? Porque hoy la distorsión en una campaña electoral donde están unos otros hace de que esto sea absolutamente distorsionado, fuera de la atención de la gente, y no me parece serio, pero eso es una opinión del ministro. Quien tiene la legalidad, tiene la competencia, la capacidad es la Asamblea, y creo que la Asamblea, si lo quiere aprobar ahora, lo va a aprobar. Si no lo quiere aprobar y lo quiere postergar, lo va a hacer. Pero no le echemos pues la culpa al gobierno central de lo que no ha podido hacer la Asamblea Legislativa Departamental, el partido de Rubén Costa los últimos 4 años. Eso yo, es decir, podemos conversarlo, pero no es serio. No, sobre eso, ministro, los 9 asambleístas del MAS en la Asamblea, ¿están de acuerdo con el proyecto de adecuación o tienen otro proyecto alternativo y por eso no han podido ponerse de acuerdo? Ellos tienen observaciones que han sido trabajadas sobre la base de una plataforma del bloque Oriente, es decir, se han reunido las organizaciones sociales y han hecho observaciones al estatuto, que obviamente el estatuto departamental es un estatuto cuasi federal en algunos términos. No estamos pues en un país federal, estamos en un país unitario, lo ha dicho José Luis, con autonomías. Entonces hay que hacer esa readecuación, pero hay que hacerla en un marco de poder sentarse y ver la inclusión. Cuando José Luis dice han incorporado nuevos indígenas, bueno, la realidad pues de este país es que los indígenas tienen que tener representación y ha habido oposición del lado oficialista para que no vengan los yuracaremojeños, para que no aparezcan. Es lo mismo que pasa en la ciudad. En la ciudad hay indígenas, Susana, en Santa Cruz, pero preguntémosle al oficialismo de Pérez y Fernández si quieren que vengan indígenas y se sienten en el Consejo Municipal. No hay que darles espacio, no hay que darles habilitación. Entonces esas cosas nos preocupan. Si tienen capacidad los asambleístas para discutir, dialogar, concertar, ese estatuto lo pueden adecuar. A mí como ministro de Autonomías de la región, es decir, me provoca esta situación siempre un sinsabor, porque nosotros queremos que ese estatuto esté lo más rápido posible adecuado y ya en control constitucional. Fíjese, La Paz va a tener, Susana, La Paz va a tener su estatuto primero que Santa Cruz. Le quiero hacer una pregunta, ministro. O sea, más allá de todas las situaciones políticas que me imagino se encuentran en la Asamblea Departamental de Santa Cruz, ya sea del partido oficialista o en este caso el Movimiento al Socialismo, ¿qué rol juega ahí el Ministerio de Autonomías? Yo recuerdo que el Ministerio de Autonomías se ha creado para ser una instancia de apoyo técnico para la creación de los estatutos autonómicos y de las cartas orgánicas, tanto en autonomías departamentales, autonomías regionales y las autonomías indígenas. Entonces, ¿cuál es el rol del ministerio? ¿Por qué también como ministerio no se hizo este impulso? Tenemos ya la Constitución aprobada desde el 2009, la Ley de Autonomías desde el 2010, vamos ya para cumplir los 5 años. Entonces, ¿cuál también es el rol del ministerio dentro de esta aprobación, ¿no? El rol, Susana, es de asistencia, de gestión, pero no lo podemos hacer bajo imposición, lo hacemos bajo requerimiento, bajo una necesidad. Esa necesidad existe en los 8 departamentos o 7, pero Santa Cruz ha resistido siempre el apoyo del Ministerio de Autonomía, primero porque incluso ha minimizado la existencia de una oficina departamental de autonomía en Santa Cruz.
las primeras declaraciones en su momento del ex gobernador Costas eran alusivas a que ¿para qué Ministerio de Autonomías? ¿Para qué una repartición estatal de autonomías? Entonces, como han subestimado nuestra participación, obviamente que no requieren de nuestra participación, pero sí nosotros estamos asistiendo y generando capacitación a otras asambleas, y lo estamos haciendo en el país. La gente del oficialismo de la gobernación difícilmente nos va a llamar para que los capacitemos, pero sí también lo hacen los asambleístas del MAS y PCP o los asambleístas indígenas, que sí nos buscan para que le podamos proporcionar información, para que hagamos talleres. Se desarrolla una intensa labor de asistencia, no solamente en temas de legislación o de procedimientos parlamentarios, sino temas que tienen que ver con transparencia democrática. Tenemos talleres de asistencia a leyes, es decir, todo esto se da en un marco de permanente trabajo que tenemos. Ahora, específicamente con el oficialismo de la gobernación y de la asamblea, no hemos trabajado. Y obviamente no lo vamos a hacer en la medida que nos solicite. Yo tengo una pregunta para don José Luis. Estos 14 asambleístas de Rubén Costas, ¿por qué no fueron capaces de aprobar el estatuto? Necesitaba, me imagino, unos 4 votos más. ¿Qué pasó ahí para que no se resuelva? El problema aquí, que no es un problema, son procesos que se tienen. Los estatutos en Santa Cruz están aprobados desde el 2008. Entonces, a partir de ahí, una vez que el 2009 la Constitución constitucionaliza nuestros estatutos, para nosotros ya es un paso vencido. No es una prioridad tener el estatuto, porque un poco yendo a la línea que dice el ministro, sin estatutos, alguna vez dijeron no hay pacto fiscal, es como que digan, oiga, sin estatutos no paguen sus impuestos. Eso es, pues, son dos cosas totalmente distintas. Por eso, muchas veces el juego político de que no lo aprueben para presionarlo con esto. Son dos cosas totalmente distintas. Pero teniendo tantos asambleístas, ¿no se podía dar ese paso No, final? porque ya suponemos nosotros y comenzaron, eso que dice, comenzaron las consultas para cambiar, porque al final era un voto del 84% de la población de Santa Cruz, que tampoco usted se puede sentar en una sala y decir, oiga, ¿sabe qué? Lo que votó el 84% no me interesa. Hay que consensuar, hay diferentes institucionalidades en Santa Cruz, se tuvo que consultar. En su momento, ese estatuto aprobado no solo fue de la gobernación, fue de todo Santa Cruz. Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a estar de la noche a la mañana, juntemos, no cambiémoslo? No, se hicieron las consultas, estuvieron los 3 años. Cuando tuvimos todo organizado, que hace más de un año está en la asamblea, lógicamente ahí viene el tema político, que es un tema político más de todo este proceso. Pero ellos son 9 y ustedes 14, es decir, ahí debería poderse abrir el una problema brecha. no es de los 9 y los 14, es que primero ese estatuto que ya fue aprobado en 2008, constitucionalizado, tenga el consenso de la población y no tengamos los problemas. Ahí, don José Luis, es netamente operativo ahí, don José Luis, que se vote ahora. Por ejemplo, en esa disposición transitoria que en la que he leído, esa no pasa por una revisión constitucional. O sea, esa al tiro, aunque la haya votado la población de Santa Cruz, esa se devuelve. Nosotros le vamos a pasar lo que son las adecuaciones al ministro, y lo que son las adecuaciones también se las vamos a pasar a ustedes. Está totalmente adecuado, ha pasado por todo, y lógicamente de ese primer estatuto hay unas adecuaciones a la nueva constitución que salió posteriormente en 2009. Entonces, cuando se votó el estatuto de la gobernación de Santa Cruz, que abrió la posibilidad de las autonomías, porque sin ese estatuto no hubiera venido el de Pando, no hubiera venido el de Beni, no hubiera venido tampoco el de Tarija, y no hubiera habido autonomía en el país porque a nadie le interesaba. Entonces se constitucionaliza y para nosotros es un primer paso. Este segundo paso viene a ser formal, de tener que adecuarlo. Entonces, ¿y eso será después? ¿Eso será el 30 de marzo, como decía el ministro? No hay que ponerle plazos, igual que al pacto fiscal. Yo no le pondría plazos al pacto fiscal, porque cuando yo veo, por ejemplo, el Consejo de Autonomías que lo quieren meter al ministro de Hacienda, no tiene razón de ser, porque ya hay un ministro político que es el de la presidencia. Hay un ministro técnico que es el ministro de Planificación, está el presidente como cabeza y un ministro cabeza de sector que es Autonomías. Y están todos los actores. Y aquí tienen un artículo en el reglamento interno de que se crean comisiones de trabajo. Entonces,
No hay necesidad, si está el presidente, más el ministro político, más el ministro técnico y el cabeza de sector, más los actores, se crean las comisiones y el ministro de Hacienda va, el ministro de Economía va como una comisión más. Y el pacto fiscal también tendremos que convocarlo al ministro de Gobierno para ver los policías, cómo están, qué necesitan, cómo están, en otra comisión, para revisar el tema de seguridad ciudadana. Otra comisión en el pacto fiscal tendremos que llamar al ministro de Educación. Oiga, ¿cómo están sus profesores? ¿Dónde están sus profesores? ¿En qué lugar están? ¿Cuántos alumnos atiende? Hay un profesor que atiende a 2 alumnos en la comunidad tal. ¿Por qué? Llamaremos también a lo que es el ministro de Salud. ¿Cuántos médicos hay? Porque el pacto fiscal tampoco es que nos vamos a meter a hacer un trabajal. Hay sectores estratégicos que necesitan solución, que en 9 años nadie los atendió. Salud, educación y seguridad ciudadana y vivienda. Que si vemos el censo de población y vivienda, son los sectores más complicados. Salud, por ejemplo. Fíjense ustedes. 2 hospitales construidos, 25 millones y no tienen médico. Pero ¿cómo puede suceder que tienen edificios de 50 millones de dólares y no hay médicos y no hay equipamiento? Eso tiene que ver el pacto fiscal. ¿Están los médicos suficientes? Y aquí hay que reconocer algo, por qué el gobierno no le puso mucho interés a salud, porque la misión cubana de 2.000, 3.000 médicos que estuvieron aquí fue un real apoyo a la salud en Bolivia, porque llegamos como Estado donde nunca habíamos llegado. Y esa fue una gran ayuda a la misión cubana de médicos. Hay que reconocer que el tiempo que han trabajado, no sé cuántos estarán ahora, ha sido muy beneficioso. Sí. Por eso es que no hizo tanta crisis anteriormente. Creo que han bajado un poco, pero eso, ¿cómo lo suplimos? Esa misión cubana buena que vino, que trabajó con comunidades hasta el último rincón del país en muchos casos. ¿Cómo la suplimos? Con personal nuestro. Tenemos que ponernos de acuerdo, gobierno central, tenemos que ponernos gobierno departamental, municipios y pueblos indígenas. Lo mismo con los profesores. Son 2 sectores fundamentales. ¿Hasta dónde va la universidad? Pero educación, el presupuesto, o sea, de cuando ha llegado, de cuando inicia el presidente Evo Morales a la fecha en el tema de educación, son 6 veces más la inversión. Es decir, es una locura la cantidad de ítems, la cantidad de profesores que ahora se han profesionalizado es decir, eso es un dato importante en el país. Claro, Susanita, pero aquí hay que ver, el ministro no dejó que vengan a los de PISA a que evalúen lo que es la educación, porque dice, eso es para evaluar los neoliberales. No, es un sistema internacional de evaluación de la educación y no hay quien evalúe. Entonces no podemos seguir nosotros avalándonos nosotros y dándonos cuerda entre nosotros. Sí, lo estás haciendo bien, no te preocupes. Por eso el pacto fiscal tiene que ir a trabajar también posteriormente, ministro, en el sector informal. A ese 70%, ¿qué le va a dar usted? ¿Lo va a hacer pagar impuestos? ¿No lo va a hacer pagar? Me tengo que ir un corte, don José Luis, discúlpeme. Volvemos ahorita en esta casa, nuestro hotel, estamos hablando del pacto fiscal. Realmente un tema súper interesante. Quédese con nosotros.